Bienvenidos a esta formación sobre presentaciones interactivas con Genially. Si estás haciendo esta formación es porque estás preocupado por intentar, si no lo has logrado ya, de convertir un poco tu forma de enseñar, tu manera de presentar contenidos, actividades y demás, para adaptarlos a un mundo que a través de las nuevas tecnologías, de las tecnologías digitales, nos ofrecen recursos que antes eran inimaginables. Un mundo digital en el que ya estamos viviendo en todos los aspectos de la sociedad y la educación, por su especial valor, pues no puede quedarse atrás y dar la espalda a todos los recursos de tipo tecnológico que sean de ayuda a nuestras labores como docentes. Genially aquí se presenta como una herramienta para realizar presentaciones digitales interactivas, es decir, mostrar contenido audiovisual en una pantalla en la que los usuarios puedan interactuar, puedan ir descubriendo diferente información según sus acciones, según ellos vayan realizando acciones normalmente con el teclado o un puntero táctil. Tampoco es nada nuevo que nos apoyemos en la tecnología para realizar sistemas de apoyo a las presentaciones, sobre todo en las que nos permite presentar contenido de tipo audiovisual. Sistemas de este tipo los llevamos usando desde siempre. Ni por supuesto tampoco, ya en el campo de las aplicaciones informáticas, Genially es algo súper novedoso. Hay muchas aplicaciones en el mercado que pueden realizar cuestiones similares. Pero lo que está claro es que en todas ellas tenemos que buscar el proporcionar una información o realizar una actividad de enseñanza-aprendizaje que sea visual, que sea moderna, que sea atractiva, motivadora y que podamos aplicar técnicas y metodologías activas para que el estudiante pueda tener un papel más activo, más protagonista en ese proceso. Y a veces para conseguir esto debemos recurrir a sistemas más complejos en los que debemos ser antes expertos y no disponemos de los recursos de tiempo necesarios para ese aprendizaje. Centrándonos en aplicaciones del tipo de Genially, en principio nos interesa saber cómo sacarle el máximo rendimiento educativo. ¿Cómo podemos aplicar este tipo de presentaciones interactivas con nuestro alumnado? Si el objetivo es que nuestra presentación cale en nuestra audiencia, tenemos que perseguir estos elementos que son claves en una buena presentación. Tiene que ser informativa, es decir, comunicar eficazmente un contenido, tiene que ser motivadora, tocar las emociones, siempre que nos hacen reír, nos hacen reflexionar, nos queda mejor el mensaje, que sea entretenida, ni sea demasiado larga ni corta, si es posible que sea divertida, y que sea persuasiva, que nos convenzan del mensaje que queremos emitir. Y también hay que pensar que una buena presentación no surge espontáneamente la mayoría de las veces. Requiere una planificación, requiere hacer bien la estructura de la misma, hacer bien el diseño, establecer los elementos visuales, recopilarlos, los elementos de tipo gráfico, los de tipo vídeo, etcétera, etcétera, y luego por último comunicar, hacer llegar el mensaje a nuestros interlocutores. Podemos pensar en Genially como un recurso o herramienta que nos favorece el trabajo tanto dentro como fuera del aula. Yo aquí incluso haría una primera división en función de cómo vamos a utilizar las presentaciones. Si dentro del aula para todo el grupo, con la profesora o el profesor como guía y facilitador de los contenidos y de disposición de la dinámica, o, por contra, como producto enlatado para consumo por el propio alumnado cuando lo desee. En los Geniallys pensados para trabajar en el aula a través de herramientas digitales tenemos un montón de posibilidades. El denominado storytelling es una propuesta que siempre ha funcionado. Se pone el contexto de nuestro contenido a través de una historia, un cuento, una anécdota, una noticia, y esto hace llegar casi siempre mejor el mensaje. Lo mismo está en la utilización de la gamificación o el aprendizaje basado en juegos, que tiene un plus de motivación además para el alumnado. Estos Geniallys también nos permiten presentaciones no lineales, que según vaya transcurriendo la clase, saltamos de una parte a otra de nuestra presentación de forma sencilla e inmediata sin perder el hilo. Y cómo no, podemos aplicar técnicas de dinamización del aula y de utilización en metodologías activas como el aprendizaje por proyectos y demás. Y podemos muy fácilmente crear discusiones y reflexiones sobre un tema, hacer encuestas, preguntas de debate, etcétera, etcétera, etcétera. Si el Genially lo construimos para que nuestra audiencia, en nuestro caso nuestro alumnado, tenga su propia experiencia individual con nuestra creación y pueda disfrutarlo, trabajar con él en cualquier lugar y con cualquier dispositivo, pues Genially es una solución muy sencilla. Hay que tener en cuenta que en estos casos la presentación se tiene que valer por sí misma, por lo tanto tiene que presentar una navegabilidad sencilla
y debe tener muchas capas de contenido, explicaciones y todos los elementos textuales o audiovisuales necesarios para que sea lo más o menos independiente. Digamos más o menos porque puede ser un elemento completo o parte o complemento de otro contenido curricular. Todo esto es muy fácil con Genially. Podremos hacer que visualicen ciertos contenidos o tareas antes de dar la lección en el aula y estaríamos en condiciones de usar metodologías como Flip Classroom, o también podemos realizar visualizaciones o tareas en casa o en la clase de refuerzo, de repaso, con presentaciones, con juegos de uso individual, etcétera, etcétera. Genially para todo esto nos da muchas facilidades porque es fácilmente integrable, además, como veremos, en muchas webs, en blogs o en plataformas educativas como Microsoft 365 o Google Classroom. Como resumen, podemos aquí señalar 10 puntos fuertes que hacen que Genially sea una buena herramienta de uso educativo para hacer todas estas cosas que acabamos de comentar. Recalcamos que no quiere decir que Genially sea la mejor en todos estos aspectos, ni que otras aplicaciones no tengan también estas facilidades, pero lo que está claro es que Genially dispone de todas estas virtudes. Por ejemplo, la primera, ser una herramienta freemium, que indica que es una herramienta que partes gratis y partes de pago o premium, pues en este caso Genially, en la versión gratuita, pues nos permite hacer ilimitadas presentaciones con casi toda la operatividad disponible en la herramienta. No obstante, la versión Premium nos da características muy interesantes y que facilitan el hacer mejores presentaciones aún. Yo creo que por el software que nos gusta y que es bueno, es justo pagar por ello si lo utilizamos y le sacamos rendimiento. Genially además presenta una interfaz de trabajo que hace nuestra experiencia más fácil y sencilla. Tiene una curva de aprendizaje muy buena y en pocos pasos estamos haciendo nuestro propio trabajo, gracias a disponer también de un montón de recursos disponibles como gráficos, ilustraciones, animaciones, etcétera, para insertarlos a un solo clic, y también de la posibilidad de disponer de plantillas de creaciones ya hechas con diseños muy profesionales, muy atractivos, muy modernos, listas para usar, ya digo, a unos pocos clics y a la que solo tenemos que luego añadirle el contenido. Facilita mucho el trabajo colaborativo, al poder compartir Genially con otras personas para trabajar conjuntamente. Y es una aplicación también en la que todo está en la nube. Esto también puede considerarse una gran ventaja. Lo único que necesito para ponerme a trabajar con ella es un navegador y una conexión a internet. Nada más. Mis creaciones se archivan en la nube, dentro de mi espacio de almacenamiento, y luego se pueden compartir y visualizar también a partir de un enlace que yo suministro a mi público y que estos pueden ver en cualquier navegador, sin software adicional ni yo tener que hacer complicadas exportaciones. Otra de sus virtudes es la facilidad con la que animamos y damos vida a nuestros productos, la facilidad de dar estos temas de animación y también lo intuitivo y sencillo que es aplicar la interactividad y la navegación a través de las diferentes páginas, de los diferentes elementos de mi presentación. La fácil integración de Genially con otros elementos o plataformas a la hora de publicarlo, o también la sencilla inclusión de elementos externos dentro de nuestro Genially, es otro aspecto muy positivo en Genially. Y un último punto, que no está aquí para que no suene raro, es que es un producto 100% español. ¿Y en qué nos favorece esto? Pues en que todas las novedades, los tutoriales, las guías, siempre están primero en nuestro idioma. Aparte de ser un grupo de profesionales, gente muy joven, muy fácilmente accesible para que poder hacerles consultas, dudas, ayudas, establecer contactos y demás cuestiones.